Aquí se encuentra una distribución típica de un hexágono. Aquí abajo, esta es la tapa y esta es en el suelo o en la base. Ahora, si en este triángulo que está aquí, en este prisma, se coloca a la mitad un átomo diferente y después dejamos pasar y dejamos pasar un prisma triangular y nos vamos a la que sigue y colocamos otro, después dejamos pasar una y nos vamos a la que sigue y colocamos otro átomo. Este sería un compuesto binario que está siguiendo una estructura hexagonal. Pues relativamente es sencillo verlo. Ahora, en días pasados, creo que Horacio hacía un comentario de que aquí hay una mínima celda, una celda unitaria. Aquí sí se ve completo, pero si vemos aquí una especie de un rombo y que se proyecta de techo a piso, este que está aquí, este que está aquí, y uno de los triángulos intermedios, uno de los triángulos intermedios ocupado y el otro no. Si se observa, este es una réplica de ese y el que sigue es una réplica. Entonces simplemente yuxtaponemos, acomodamos tres iguales y ya se nos forma el hexágono. Bien, este sería típico de una estructura hexagonal y la celda unitaria sería una forma rómbica, como si fuera un prisma. Esa sería la mínima expresión, digamos. Ahora el diamante, a ver si nos lo imaginamos. El diamante, ese es un cubo y tiene en todas sus... Roberto, estas son ¿qué? Son aristas o vértices. Vértices. Bueno, entonces aquí tenemos átomos de carbono en todos los vértices y en el centro también. Luego, esta, ¿dónde está? En el centro de la cara izquierda. Esta en el centro de la cara que está cerca de nosotros, ¿de acuerdo? Este que está aquí, atrás. Este que está aquí, en la cara del lado derecho, ¿verdad? Para ustedes. Bien, ahora estos que están aquí, que forman como una W, si ven esta W que voy siguiendo, aquí, bajo, interiorizo, subo al techo, interiorizo de nuevo y subo a una diagonal pequeña, porque hay unas diagonales pequeñas y hay unas grandes. ¿Cuál sería una grande? Irse desde aquí hasta acá, ¿de acuerdo? Desde este lado hasta este. Otra sería desde aquí hasta esta parte. Bien, aquí hay una M. Si se dan cuenta, vamos a seguir la M. Aquí se interioriza, baja al piso, se interioriza otra vez, está en una porción de la altura o de altitud y luego se va opuesta en una diagonal de las pequeñas. Bueno, pues así estarían colocados los átomos de carbón cuando se trata de formar diamante. Ahora, todos estos, utilicen ustedes el término para que siempre andamos peleando, algunos compañeros conmigo, que hay que enseñar al científico que se va formando a hablar con propiedad, a utilizar los términos precisos que se requieren en los congresos, donde sea necesario. Entonces, esto se llaman formas alotrópicas del carbono, formas alotrópicas. O sea, son como diferentes configuraciones en las que podemos encontrar el carbono. Entonces, usen ustedes la palabra esta que está así, que estoy señalando aquí. Eso significa como una variedad de configuraciones.
Ustedes también conocen los nanotubos. Hay incluso una clasificación de los nanotubos que no la puse aquí, pero pues ya vemos que quizá este taller evolucione y se haga una segunda parte, o hasta una tercera parte de lo que se ha estado platicando. Hay unos nanotubos que se forman con la configuración de silla. Es como si fuera una especie de una silla con braseras para sostener. Da la idea de como una silla y con braseras para sostener los brazos, valga la redundancia. Estas son como pelotas de fútbol. Tienen caras hexagonales y caras pentagonales. Esta que estoy aquí señalando en el centro, ¿qué sería? ¿Pentagonal o hexagonal? Pentagonal, ¿verdad? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y la que tiene aquí, en esta parte, es hexagonal. Son 60 átomos de carbono. Y a este tipo de estructuras, más en general, les llaman fullerenos o también buckyballs. Creo que por el apellido de una persona, B-U-C-Y, buckyball. ¿Cómo? Es que. Luego el grafito es como si estuvieran unidas capas, unidas estas capas. Este tipo de interacción vertical sería de un tipo electrostático. Quiero pues recordarles que hablábamos de enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces metálicos y también de enlaces electrostáticos moleculares. De esos enlaces electrostáticos moleculares, recuerdo que dijimos que había del tipo coulombiano y del tipo de Van der Waals. Entonces, todo esto les había prometido que íbamos a repetir muchas cosas, porque el conocimiento o se queda o se queda. O sea, no se sientan así como mortificados porque estamos repitiendo cosas. Es como un ejercicio para que se quede bien cimentado. Bien, aquí está el grafeno. El grafeno, pues hubo unas personas, unos rusos y unos ingleses, que estuvieron trabajando entre 5 y 10 años con el grafito y mediante cintas catch, mediante que en otras regiones del país le llaman diurex, se plasmaba un poco de grafito en la goma de las cintas catch. Después se juntaban por la parte engomada unas cintas catch con grafito y otras sin grafito. Se pegaban y allí se iba a compartir el grafito, una parte para la cinta que nada más tenía goma, y otra se iba a quedar arraigada, se iba a quedar pegada en donde originalmente se había impreso grafito. Entonces se separan y iba a haber una compartición, se iba a compartir. Y se sigue haciendo el proceso, se abandona una cinta y la otra se le pone una cinta nueva y luego se separan. Entonces la idea es de ir haciendo de forma anidada, en forma consecutiva, esa repartición del grafito, hasta que se observó esto en microscopios. En su momento vamos a hablar de, cuando estamos hablando no de síntesis, sino que ahora de caracterizaciones, vamos a hablar de las caracterizaciones, como hay microscopías. De una vez les voy adelantando, a saber, pues hay microscopías ópticas, microscopías de fuerza atómica
y microscopías electrónicas. Esas electrónicas se encuentran las de ¿cómo se llama? De barrido, microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión. Entonces con las de transmisión, Ramsés, ¿se alcanza a ver Sí, esto muy bien? sí se logra ver. Muy bien. Ramsés ha estado manejando, microscopios electrónicos de transmisión. Entonces, él es un experto que ha visto esas estructuras del grafeno. Los tubos. Los nanotubos también, ¿verdad? Nanotubos también. Sí. Muy bien. ¿Algún comentario? Pregunta. Particularmente el carbono, ¿cómo se comportaría en algún momento como semiconductor? ¿Qué características tendría para que fuera semiconductor? Sí, el carbono, igual que el silicio y el germanio, están en el grupo de los semiconductores. No sé, yo esperaba que estuviera aquí una persona o que viniera una de las personas que pues un día tiene clase a esta hora y otro día de los que nos reunimos no tiene. Él tiene una lista, si ustedes les dejo como tarea que investiguen una lista como de 90 semiconductores con su band gap. O sea, está el compuesto químico por un lado, el profesor Heredia tiene esa lista, la encontró en internet. Vamos a buscar, si ustedes lo ven, él es profesor en la UES, que nos pase esa lista de alrededor de unos 90 semiconductores con su fórmula química, cómo se llaman, y creo que ahí debe venir el del carbono. Entonces nos da una idea de que pues aquí como diamante, y con lo que dijimos hace rato, depende de su forma alotrópica, pues aquí su band gap visto así debe de ser como 5.5 o 6 electronvolts. Y visto de esta manera, no recuerdo, pero lo vamos a investigar de aquí a lo que dura el curso, de cuál es el band gap. Se comporta en forma muy metálica. Debe ser un band gap muy pequeño, porque acuérdense que, de acuerdo a la explicación de la teoría de bandas, cuando son metales, su band gap se tiende a unirse, tiende a minimizarse. Más o menos es uno. Ahí el diamante es el único que no serían hexágonos, ¿no? Sí. El fullereno debe tener 4 pentágonos para poder hacer la esfera. Uh-huh. Y lo demás hexágonos. Sí. Y el nanotubo debe tener algunas partes que no son hexágonos perfectos, sino o sea, de 6 lados, pero alguna variante para que se haga esa forma, pues, ¿no? La curvatura. La curvatura. Sí. Así es. Bien, de esta podemos calcular el band gap de esta forma alotrópica, porque en un tesista de la Unison del departamento de polímeros produjo carbono 60. Sin embargo, no ha avanzado en su caracterización para sacar ahí en forma real cuál es su band gap. Pero es mayor que 6, ¿no? O es 6 o menor que 6 electronvolts. Yo creo que es menor que 6. Menor. Sí. Perdón, doctor. Yo he leído que el fullereno, y no sé si el nanotubo también, son superconductores. Se consideran superconductores, ¿no? Pues el problema es la extensión de ellos. Los nanotubos, por ejemplo, hay nanotubos de
14 micras de largo y ya se cortan. Entonces, de hecho, el que ayuda en la conductividad es más el grafeno que los nanotubos. De este tenemos, lo sabemos hacer, lo podemos medir. De hecho, un estudiante de ahí de polímeros lo sintetizó, pero no lo ha caracterizado para ver los valores. Pero sí, esos los vamos a, precisamente dentro de las siguientes, no lo tengo todavía contemplado, son detalles que vamos a contemplar, vamos a completar en las siguientes reuniones, y nos lo dejamos todos de tarea de investigación, para, como no son exámenes las participaciones, son simplemente réplicas o comentarios entre los participantes, entonces irnos proporcionando información intercaladamente. Bien, vamos a continuar. Ahora, aquí está un esquema es la tabla periódica vista en perspectiva, para que se valore esta propiedad que se llama electronegatividad. Es la tendencia de un átomo a ganar electrones. ¿Cuál es en la tabla periódica, cuál es el átomo más electronegativo? Aquí está. Tiene una F aquí, es el flúor, es el más electronegativo, creo que dice 4.0. Ajá, aquí está, de 3 hasta 4.0. Y fíjense cómo es el comportamiento de estos elementos, va subiendo en el primer grupo, y de aquí va subiendo, y aquí vuelve a subir. Sin embargo, de izquierda a derecha también hay un escalamiento. Entonces es un escalamiento biparametrizado, o sea, en dos direcciones. O sea, hay subida en forma de grupos y en forma, ¿cómo se llaman estos? Periodos. En forma de grupos y en forma de periodos. Aquí hay ciertas anomalías, se dan cuenta, ¿no?, de estos escalonamientos que se dan. Entre el oro y el cobre y la plata, ¿no? Sí. Y luego en el caso del cadmio, del zinc. Sí. Tienen menos electronegatividad. Varían ahí un poco, ¿no? Sí, hay una caída y otra vez empieza la escalada. Ese es un escalón así de bajada y luego otra vez. Entonces aquí tenemos una valoración reportada de la tendencia de un átomo a ganar electrones. Bien, la que sigue, por favor. Bueno, aquí esperemos que fue un corte y confección, fue cortar y pegar. Les había prometido ponerles en la tabla periódica cuál era la estructura de los distintos elementos. A ver, díganme, el indio y el estaño, ¿qué estructura cristalográfica presentan? Esta, ¿verdad? Tetragonal. ¿Cómo es el tetragonal? Ahorita le vamos a dar lata a Eduardo para regresarlo. ¿Cómo? Es tetragonal, aquí está identificado como tetragonal, ¿verdad? Es esta que está aquí. Y esta que está más delgadito, ¿no? El blanco, la parte blanca, la cara blanca. Y
y aquí está más proporcionada y es anaranjada más que... La Entonces, ortorrómbica. sí, es la ortorrómbica. Entonces, ¿cómo es la tetragonal y cómo es la ortorrómbica? Bueno, aquí vemos que hay muy poquitos, fíjense, les decía que había algunos elementos que eran poquitos. Después de las tetragonales, que son el indio y el estaño, ¿cuál es la que sigue? Que son menos, que son pocos. No, la romboédrica. Romboedral. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hay otra más? A ver. 5, 6. Me brinqué el mercurio. Sí. El bismuto. Bien. Entonces, estas son romboedrales. Y luego, ¿de cuál hay más? ¿De cuáles estructuras hay más? Las cúbicas Cúbicas hexagonales. ¿Esta cúbica o cuál otra? Cúbicas centrada en el cuerpo. En el cuerpo. Bueno, en general, cúbicas, ¿verdad? Esa sería la preponderancia en cúbicas. Y ya vimos que si tienen un puntito de red, un átomo más incrustado, ya sea en el centro del cubo, pues es una clasificación, es un tipo de cúbica. ¿Cuál es la que no tiene ningún, que nada más tiene en los vértices átomos dentro de los cubos? ¿Cómo se llama? Cúbica simple. ¿Qué sinónimo podemos usar en vez de simple? FCC. No, la palabra primitiva. Ah. ¿De acuerdo? Ah, ya. Primitiva. Es que uno pregunta creyendo que está transmitiéndose. El conocimiento. Sí. Y resulta que no sabemos. Sí, ahorita. Hexagonales también hay muchas, ¿verdad? Todas estas son hexagonales. Aquí están muchos hexagonales. Pero de los cúbicos, cúbicas centradas en el cuerpo son estas azulitas. Y cúbicas centradas en las caras son estas verdecitas. Ya no hay más cúbicas. Cúbica. Nada más cúbica simple. Y esa primitiva, ¿son muchas o son pocas? 2. Y el flúor. Sí. Bien. Monoclínicas. Hay también hay poquitas. Esta es monoclínica, ¿verdad? Ajá. El fósforo. Fósforo. Selenio. Polonio. Ah, no. Ah, bueno, sí, polonio. Y creo que son todas, ¿no? No, abajo hay otro más. ¿Dónde? ¿Aquí? No. Más abajo. Acá en el PU, hasta abajo. Sí. Son monoclínicas. Bien, ahora, antes de ir a revisar, a repasar las redes cristalinas, aprovechemos que tenemos una tabla periódica aquí. Estos son los semiconductores, por llamarlos de alguna manera, naturales. El grupo 4A, sí, ajá, o 14, sí. Bien, el carbono, el silicio y el germanio, y estos son los más utilizados en la electrónica moderna. Toda esta información es para que ustedes la tengan, la escriban, si recordaron algo o se acuerdan y fueron y lo repasaron, súbanlo a la interacción. O sea, no se les está aplicando ningún examen, se les está pidiendo que interaccionen con el resto de sus compañeros. Se les está pidiendo que compartan el conocimiento, que se haga una especie de chat en el buen sentido de la palabra, de compartir conocimiento. Bien, ¿qué otras cosas podemos ver de aquí?
que si el silicio, que es uno de los más utilizados porque estamos en la tecnología del silicio como semiconductor, si se dopa con algún elemento de este grupo, se convierte en tipo P. Fíjense bien, al silicio, me anclo en el silicio y lo dopamos con boro o aluminio o galio o indio o talio, lo vamos a impurificar de la manera P, porque estos elementos tienen una valencia menos que el silicio, y entonces a la hora de estarse empatando como si fueran piezas de Lego, imagínense eso, pues no va a haber ese empatamiento, porque no tiene los elementos de aquí del grupo del boro no tienen la misma capacidad de valencia que los de elementos, que el silicio, estamos anclados en el silicio. Ahora, si el silicio se dopa, se impurifica con elementos de este grupo, se van a convertir en tipo N, o van a convertir ustedes el silicio o el germanio en tipo N. ¿Por qué? Porque tienen un electrón adicional. Discúlpenme la expresión, per se, todos los elementos son eléctricamente neutros en sus estados convencionales, en los estados sólido, líquido y gaseoso. Ya vimos que donde dejan de ser neutros y que es la esencia del cuarto estado de la materia, la esencia del plasma, es cuando pierden esa neutralidad. O sea, si pierden la neutralidad ya pasan a ser elemento plásmido o plasma. Bien, si dopamos con estos, vamos a tener un electrón de más. ¿Y qué pasa si dopamos con estos que están aquí? Pues tendríamos 2 electrones. Si de alguna manera pudiéramos meterle zinc al silicio en las proporciones que estábamos hablando ahorita, en menores al 1% o mucho menores al 1%, por ejemplo, que pudiéramos pensar que hay 1 millón de átomos de silicio y que por cada millón le estamos implantando uno y solamente un átomo de impureza, ya sea con valencias menores al silicio o con valencias mayores. Entonces podemos jugar con todo ese mundo de impurificaciones, de dopajes, de dopamientos. Los de 3 se les llama trivalentes, el otro es pentavalente. Sí, así es. Bien, entonces aprovechamos que teníamos aquí esta tabla con sus estructuras reportadas y pues todo esto, creo, Eduardo, ya subiste esta presentación la pueden, son copias y se pegan las imágenes, pero ustedes pueden buscar tablas periódicas y cuando vean esta, la toman para hacer una nota para ustedes mismos, auxiliar para... En uno de los temas que vamos a explicar aquí, pues vamos a explicar de qué se pretende hacer con los semiconductores a nivel regional y a nivel de cooperación entre México y Estados Unidos. Vamos a ver en su momento qué nos dejó, discúlpenme la expresión, como si fueran unas secuelas después, a posteriori de la pandemia, la falta de suministros de semiconductores, de chips, de dispositivos hechos con semiconductores, y que ahorita estamos invitados a participar. Podemos, discúlpenme la expresión, subirnos en ese tren, podemos participar de ese desarrollo. Se supone que va a haber pues unas empresas, unas industrias inmensas tratando de alivianar, de remediar la falta de semiconductores a manera de chips, a manera de dispositivos diversos, de electrónica,
para poder ayudar y desarrollarnos nosotros mismos. Ahora sí le vamos a pedir a Eduardo para recordar esto, sobre todo lo de cómo es la forma tetragonal y la ortorrómbica, estas dos. Vamos a revisarlas, ortogonal y ortorrómbica. Ahí. ¿Dónde está la ortogonal? Debe ser la Tetragonal, ortorrómbica, triclínica, hexagonal, La trigonal. trigonal es la ortorrómbica, no, digo, la trigonal es la... Ortorrómbica es la C que no, la que está en medio. Aquí está ortorrómbica. aquí está. Ahí está. Son todas estas. Sí. Aquí. Y la otra era la tetragonal. Tetragonal. Ah, Esta. Ujú. Esta es la Pero ¿cuál era la que tenían el indio y el estaño? La P. tetragonal. Bueno. ¿Qué características tiene la tetragonal? Hay una primitiva y hay una Centrada en inner, centrada en el cuerpo. Entonces Sí. existen estas dos. Y la tetragonal no era en abstracto, ¿verdad? No decía si era una de estas dos. No, no la especificamos. Y la ortorrómbica tampoco, no especificaba. Nada más decía ortorrómbica. Bueno, pero de las características geométricas fundamentales son las siguientes. Estos son puntos adicionales de red, no cambian la geometría. Tetragonal serían dos lados iguales y uno desigual. ¿Qué se pueden imaginar? ¿Conocen las pastas, las cajas que envuelven las pastas de dientes? Es como un cuadradito y luego estirado, ¿verdad? Largo. O sea, imagínense una pasta de dientes que van a cualquier supermercado y ven esa figura, entonces esa vendría siendo tetragonal. O sea, es un cuadrado proyectado. También se oye igual que tetraedro, ¿no? Pero tetraedro, que no es unas estructuras como triangulares encontradas. Ah, no, sí, sí. Tiene razón. Ese es el tetraedro. ¿Lo puede dirigir Sí, a verlo. Ah, ok. Sí, sí. No, estaba pensando en el Ah, ok. paralelepípedo, yo, pero me confundí ahí. Tiene razón. Bien. Ahora, ¿qué tiene esta de diferente? ¿Conocen las cajas de zapato? Imagínense que compraron las damas, sobre todo, unos zapatos. ¿Cómo son? ¿Cómo se las imaginan? ¿Gustos No, la zapatos? caja. ¿Zapatos? ¿Tienen los tres lados iguales o diferentes? Diferentes. Típicamente son diferentes. Diferentes. ¿Y qué dice aquí? Tres lados diferentes. Será ortorrómbico. Esa caja que está ahí con Horacio es un cuadro. Sí, Súbela así en alto. parece para un que- cuadrado y dale. y luego- Esa sería una tetragonal. Ajá. Puede ser primitiva o si tiene algo flotando en su interior, en el centro, Un puro medio, sería, No creo. Es primitiva. sería Recaudo de experiencia. sí. Ah, esa es Esta misma, mesa. una mesa, ¿verdad? Si nos vamos, vemos en la mesa que este es un lado, este es otro, y si la altura es diferente de lo largo, sería ortorrómbica. Ah, ok. Y los ángulos en todos los casos son de 90 grados. Aquí también son de 90 grados en todos los sistemas cúbicos. Son sistemas cristalinos. Este es uno, este es otro, dos. Ayúdenme a contar los 7.
Aquí va 1, 2, 3. Luego, 4, 2, estas son 2, ¿verdad? 4, 5, 6 y 7. Esta que está aquí es hexagonal, pero esta hexagonal, ¿será el hexágono completo o será una parte, es una tercera parte, ¿verdad? Sí. Eso quiero que todos ustedes se lo imaginen, lo visualicen y que lo practiquen con ustedes mismos, que hagan comentarios, que busquen otra tabla como esta y se la compartan a sus compañeros. Y estamos cumpliendo cabalmente con este curso, con esta parte. Entonces se van a sentir muy, muy agradables, muy contentos al momento de recibir su constancia. Todo bien. Ahora sí, Eduardo, sí, vamos a avanzar. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Me pueden decir la hora? Siempre pierdo la noción del tiempo. Media hora. Podemos Oh, bueno. ver lo que sigue, así nada más visualizarlo Un poco más. y ver un video que ya Eduardo tiene 2. No sé si sepan los tiempos que duran esos videos para más. Como aproximadamente 8 minutos cada uno, ¿no? Más o menos. Sí. Se cansa uno. Aquí no quedamos. No, pero ve más allá. Ahí. Oye, ¿no ponen galletas, Sí. Horacio? Bueno, esta es. ¿Sigo más? Ah, bueno. Sí, O llegué tarde y se acabaron. No, sí. Ahí termino. ponen Sí, máquina entonces- allá afuera. Esas las vamos a dejar pendiente y vamos a entrar a los videos. Ok. Según esto me dicen que son 6:30. Ajá, sí. Entonces, de manera tranquila pueden pararse, descansar, estirar brazos y tomar agua, café y ya nos disponemos a ver esos videos. Aquí debo apagar el... No, sí, el micrófono sí, por favor. Dentro de la fábrica. Un semiconductor hace exactamente lo que su nombre indica. Transporta o conduce electricidad en forma muy controlada. Los semiconductores son tan pequeños que no pueden fabricarse en forma individual. En cambio, se arman en un disco como este, que puede contener más de 90.000 elementos. Una vez separados del disco, un solo semiconductor no llega a tener el tamaño de un centavo. Pero sin ellos no podríamos usar computadoras, celulares, un GPS y ni siquiera el control remoto con el que encendemos la televisión para ver este programa. Los semiconductores comienzan como discos plateados u obleas, como también las llaman, y están hechos de silicona pura. La silicona en su forma cruda es uno de los elementos más abundantes en la Tierra. Pero en lugar de extraerla, los cristales de silicona como este pueden fabricarse en un laboratorio y luego ser colocados dentro de las obleas. Es el material perfecto para los semiconductores porque se puede controlar fácilmente la capacidad de los conductores de electricidad contaminándolos adrede con otros elementos durante el proceso de fabricación. Es por eso que las obleas deben permanecer muy limpias, ya que una simple partícula de polvo o una contaminación equivocada pueden arruinar la silicona.